Vas en carretera y alguien es cortés, presiona las luces, da las gracias de una vez. En el seda, en la presa con un movimiento, ese pequeño gesto cambia el momento. Gracias, gracias por dejarme pasar. Gracias, gracias, lo voy a recordar. Con un botón luces parpadearán. Gracias en la vida es cortesía al manejar. Un gesto sencillo que dice mucho más. Cuando das el paso tu sonrisa brillará. Las luces intermitentes, lenguaje universal. En Costa Rica para dar las gracias es natural. Gracias, Mae. Gracias por dar las gracias en carretera. Te lo dice Grupo Purdy, tú vete seguro. Hay caminos que se recorren en minutos y hay otros que se construyen con el paso de los años. Estos 15 años representan mucho más que una historia. Representan las decisiones que tuvimos que tomar en el camino, de hacer las cosas diferente, lo que nos hizo evolucionar y sobre todo aquello que no era nada más proteger autos, sino cuidar la vida de las personas. Acá entendemos que detrás de cada cliente hay una historia y nuestro trabajo es estar ahí cuando más lo necesitan. Cuando alguien tiene un accidente, no busca una aseguradora, busca tranquilidad. Y ahí es donde empieza nuestro trabajo. Un intermediario de seguros no vende una póliza. Lo que hace es construir una relación a base de confianza para que en el momento del imprevisto genere tranquilidad, genere paz al asegurado, al negocio, a la familia, porque eso es lo que ellos generan, confianza y paz. Qualitas no solo ha sido pionero, ha estado en los temas coyunturales y se ha sentado a cuestionar con preguntas fuertes el pasado, el presente, y hemos ayudado a construir el futuro, porque ayudar a la industria implica trabajar y pensar para moverla hacia adelante. Hoy seguimos impulsando una industria más cercana, más preventiva y más preparada para el futuro. Digitalizar procesos nunca fue un tema de tendencia para Qualitas. Cuando la industria empezó a hablar de transformación digital, Qualitas ya estaba transformando la experiencia del seguro automotriz. Porque proteger es mucho más que asegurar vehículos. Es cuidar sueños, familias, negocios y proyectos de vida. Por eso proteger va mucho más allá de un auto. Ahora no podemos quedarnos quietos. Siempre hemos estado en movimiento y ahora más que nunca todos estamos igual, compitiendo. Así que no dejaremos de movernos. Presentaremos nuevas propuestas, nuevas historias, nuevos proyectos de movilidad que nos harán ser la vanguardia del sector. Hoy celebramos 15 años protegiendo el camino y lo mejor del viaje apenas comienza. ¿Cómo somos los costarricenses cada vez que salimos a la calle? Y hago esta pregunta independientemente de si vamos a conducir cualquier tipo de vehículo, seremos pasajeros o vamos de peatones. ¿Cómo es esa convivencia que estamos teniendo en carretera? ¿Nuestra movilidad es realmente segura y estamos conviviendo bien? Soy Irene Rodríguez Salas, editora de Experiencias y Eventos de La Nación, y precisamente con esa consigna saldremos en este segundo episodio de Costa Rica sobre Ruedas, un espacio que les trae a ustedes La Nación, Grupo Purdy y la aseguradora Qualitas. Los dejo con quienes están en compañía mía hoy. Comencemos a presentarnos. Bueno, mi nombre es Arturo Steinfort Álvarez, yo soy el coordinador de movilidad sostenible en la Fundación Centro para la Sostenibilidad Urbana. Mucho gusto, mi nombre es Christopher Campos y soy el coordinador del Centro de Contacto de la aseguradora Qualitas. Jeffrey Cervantes, director ejecutivo del COSEBI. Vamos a ver, yo creo que también
para comenzar a hablar de lo que sucede en las calles y de ver lo que pasa también en la psique de nosotros, comencemos a hablar incluso de cómo es esa preparación que deberíamos tener antes de salir, porque muchas veces lo que vivimos antes nos determina en lo que va a pasar cuando lleguemos a la calle. ¿Qué deberíamos tomar en cuenta? Y ya después con esto vamos viendo los puntos siguientes a la hora de estar en las calles. Perfecto. Yo diría que dependiendo de qué modo de movilización vaya a utilizar uno, es parte de lo que debería de prepararse uno. Sin embargo, algo que creo que se comparte entre todos es poner atención, digamos, entender y estar pendiente del entorno, ir con calma, siempre tratar de ir digamos, de una manera en que uno cuida al resto de personas que están en carretera. No solo a mí mismo, sino si yo me cuido a mí mismo y cuido al resto, todos estaríamos bien. Entonces siempre esa cordialidad en carretera y esas ganas de cuidar a las otras personas es algo que indistintamente si voy a pie, en moto, en bici, si me voy a ir a conectar en un autobús, que igual voy a caminar, entonces entender esa parte y obviamente entre más grande el vehículo que conduzca o entre más rápido pueda ir, tener más precaución y más responsabilidad sobre el resto de personas. Sí, qué bueno, Arturo. No, nosotros desde Qualitas nos gusta siempre resaltar 3 factores importantes a nuestros clientes y a las personas también que nos están viendo en esta ocasión. Y lo principal es el factor vehículo, ¿verdad? La revisión preventiva que uno pueda realizar a la unidad de movilización. Adicional a eso también la planificación de la ruta, ¿verdad? Eso implica saber por cuál carretera nos vamos a ir y demás, aprovechar las herramientas tecnológicas. Y por último el tiempo, ¿verdad? No salir apresurados, sino más bien planificar correctamente la ruta, el tiempo que vayamos a durar para que no nos vaya a tomar por sorpresa, ¿verdad? El día de mañana. Bueno, viendo lo que Arturo y Christopher han dicho, creo que lo que resta después de esto es establecer que desde el punto de vista de la seguridad vial, entender que somos un entorno social, somos parte de, que somos un eslabón más de la parte social donde estamos. Como tal tenemos que salir con la forma, ¿verdad? Como decían ellos, tranquilos de casa. ¿Qué es lo que pasa con el costarricense hoy en día? El mundo acelerado que nos imbuye, que nos lleva a una situación donde queremos llegar rápido, pero tener ese cambio en sentido de llevar una vida, ¿verdad?, diferente, en sentido de que tomemos decisiones de la ruta más adecuada, utilizar las plataformas o condiciones que me digan cuál es la mejor hora o cualquier vicisitud que viva, ¿verdad?, en sentido de alguna situación imprevista. Pero lo más importante, cuando ya tomemos el volante, es concientizar que no vamos en un mundo solos. Somos parte de un entorno de una movilidad segura, sostenible y para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, desde el peatón, que es la base principal de la seguridad vial, hasta el conductor en las modalidades distintas que vean, la motocicleta, la bicicleta, el automóvil, el camión, el transporte público, todos somos parte de ese engranaje. Y teniendo esa condición, creo que ahí es donde nace la parte principal de seguridad vial, cuando nosotros somos el elemento que podemos diferenciar de un hecho vial o un siniestro vial que finalmente pueda transcurrir y que nos pueda truncar mucho la situación más importante, que es regresar a casa. Sí, y yo creo que aquí también es algo importante. A veces no nos percatamos y creo que es por esa vida acelerada de la que don Jeffrey hablaba ahorita. Muchas veces ni siquiera cuando tomamos, ya sea, en este caso voy a hablar del vehículo pensando en los conductores, a veces ni siquiera nos ponemos a darnos cuenta de si todas las llantas están bien, si hay alguna baja, no baja, cómo estamos de agua, cómo estamos de aceite, todo eso lo damos como por un hecho y simplemente salimos. Y son cosas en las que uno a veces dice, sería de sentido común pensar, pero la vida acelerada te lleva nada más montarte y seguir. Sí, no, y de hecho no solo esa revisión previa, sino también una vez que ya andamos, estar atentos a lo que vemos alrededor y especialmente, por ejemplo, no necesariamente cuando hicimos algunas pruebas o dentro de nuestra experiencia de conducir, nos fijamos si vemos peatones, por ejemplo, que quieren cruzar o les damos ese campo. Sin embargo, de nuevo, creo que es bueno hoy en día, ya más conscientes y con más información, pausar, echarnos para atrás, tranquilizarnos, como dice don Jeffrey, y ver el entorno, digamos, dentro de esa misma necesidad que tenemos todos y todas de llegar a nuestra actividad que tengamos que hacer en ese día, siempre hay otra gente que también está en las mismas. Entonces, poder entender que todos queremos llegar sanos y salvos al sitio de destino nos hace un poco más
protectores y más de creación de comunidad, que es algo que poco a poco tenemos que ir fortaleciendo, ya que siempre vamos a convivir con otra gente. Sí, qué interesante, Arturo, porque lo que mencionas tiene mucho peso, digamos, cuando nosotros le decimos a nuestros clientes en las charlas de manejo defensivo, nuestra familia necesita que lleguemos a salvo, no necesita que lleguemos rápido, ¿verdad? Y yo creo que eso es un punto importantísimo a traerlo a la mesa, porque en ocasiones por ese estrés, por esa prisa que tenemos en carretera, vemos a la otra persona o al otro vehículo como un obstáculo más que superar, y se nos olvida que detrás de ese auto hay una familia, hay una persona incluso tal vez con situaciones peores que las nuestras, ¿verdad? Entonces, recordar siempre que no es una competencia, sino que es algo compartido, yo creo que va a ser relevante para poder tener una movilidad también un poco más segura. Dentro de los elementos propios de la inteligencia emocional que no podemos dejar de lado en todo esto, es cómo abordamos esa situación, ¿verdad? En el sentido de salir de la casa, y ahora que Christopher decía, manejo defensivo. Tenemos que tener claro y identificar qué es el manejo defensivo realmente. A veces el vocablo como tal se ve mal, en el sentido que la gente piensa ir a la defensiva, es ir en contra del que está alrededor mío, cuando deberíamos verlo y entenderlo en una situación que el manejo defensivo sencillamente es estar muy atentos al entorno, como lo decía también Arturo en su momento, que es ver las condiciones de los cambios viales. Y muy importante, ¿qué pasa si un motociclista o un ciclista, cualquier persona pasa un poco antes mío? Ceder el espacio. La cortesía es un elemento y un pilar esencial de la vida en sociedad. La seguridad vial es uno de los elementos principales de la sociedad. ¿Por qué? Porque la seguridad vial lo que me conduce es llevar de un punto A a un B de una manera segura, en sentido de que todos vayamos fluyendo. Ahí es la parte más importante. Creo que esa situación donde como costarricenses que somos pura vida, tenemos que entender que ese pura vida lo traslademos al día a día, ¿verdad? Que yo creo que Irene, también aquí es importante destacar eso. A veces se nos va ese pura vida, lo pagamos en modo extraño y dejamos de ser esa persona afable. Y más bien, y qué bonito, y yo no sé, se los dejo todos acá, se sienta hasta bien darle el espacio a alguien y que te levante el pulgar y vos dices como que, o ese cambio de luces, sencillamente esa parte que nos deja ser humanos, donde estamos haciendo una acción donde vemos que somos un entorno afable. Porque si vemos a alguien que nos regresa lamentablemente con un insulto o alguna condición, eso va cambiando el conductor que va justamente entonces volviéndose más duro, más a la defensiva, parte mala, ¿verdad? En cambio de esa defensiva más bien de decir, mira, va a pasar la persona adulta mayor, voy a frenar. Y es más, pongo los de parque y anuncio a la gente que viene inmediatamente para decirle que la persona va a pasar. Eso es la parte sencilla que tenemos que ver como ese entorno de seguridad vial. Sí, creo que es una definición de defensiva de cuidado, no una defensiva de ataque, digamos, en cierto modo, aunque sea contraproducente un poco ahí el término, pero una defensiva de yo cuidar solo lo mío versus yo cuidar al resto de personas. Entonces creo que eso sí, como dice don Jeffrey, es algo importante de ir mentalizándonos, de ir comunicando también que somos una sociedad, entre más nos logremos beneficiar todos vamos a estar mejor. 100%. Sí, no, definitivamente hay muchos siniestros viales que podrían ser evitables, ¿verdad? Cuando nosotros vamos atentos a los entornos de la carretera, incluso los que están en las maniobras, que están haciendo los otros conductores y demás, el tomar el volante es una responsabilidad de concentración plena, atención plena, ¿verdad? Y no es de que si estoy en la presa puedo dedicarme a hacer otras cosas, verdaderamente estamos cuidando también a los demás conductores. Sí. Ahora que, perdona, ahora que Christopher decía, bueno, qué importante es esto, ¿ah? Y qué es lo que vemos en esta situación, ¿no? Hoy en día, repito, todo corre tan rápido y queremos maximizar el tiempo, entonces nos duele a veces estar en una congestión vehicular. ¿Y qué hacemos inmediatamente? Agarramos el vehículo como la segunda oficina. Queremos resolver todo, mandar los mails, revisar que los WhatsApp entraron, que si hay una reunión, nos conectamos hasta en Teams. Esto es lo que vemos realmente, esto es lo que estamos viviendo. Un mundo muy convulso, un mundo muy acelerado, donde tenemos que entender que el enfoque que ahora decían, y esa parte importante, el enfoque que yo tengo que prestar porque estoy llevando mi vida y más allá cuando traslado a mi familia. Entonces, estoy trasladando y es una responsabilidad que tengo inmediata sobre las vías que estoy llevando, y no solamente las que llevo en el vehículo, es que también son las vías que están en el entorno mío, la persona que va en la motocicleta, la que va en la bicicleta, el peatón que está transcurriendo enfrente o al lado mío. Eso es una situación que tenemos que enfocarnos. Sí, no, y una de las cosas que
engloba un poco lo que estamos hablando, es la gente puede y va a cometer errores, sin embargo tenemos que crear sistemas, tanto humanos como de infraestructura, para evitar que esos errores terminen en una lesión o en una muerte, obviamente. Entonces, en el caso que mencionaba Christopher antes también, de prestar atención no solo al entorno, sino también comunicarnos entre digamos, vernos a los ojos siempre que podamos, para entender cuál es la intención de la otra persona, y cuando vamos en un vehículo, obviamente, utilizar todas las señales que nos permite y que tiene el vehículo para precisamente comunicarle a la gente, a lo externo, qué es lo que quiero hacer, las direccionales, las luces de parqueo. Incluso, bueno, yo ando mucho en bicicleta, yo señalo con los brazos qué es lo que quiero hacer, ya que mi bicicleta, por su naturaleza, no necesariamente tiene luces de dirección. Sin embargo, esa comunicación en vía puede ser desde una mirada hasta ya una señal propiamente de los vehículos. Ahora que vos decís, Arturo, qué importante es eso. Una de las cosas que a veces olvidamos en ese afán también de transcurrir de un lado al otro de una forma individual, es ver que, ejemplo, ahora que el ciclista no se mueve igual, el ciclista no puede frenar igual, el ciclista tiene una condición que no tiene justamente direccionales. Entonces, ¿qué tenemos que ser partícipes? Yo creo que es esa empatía en sentir, ir al tanto de que el ciclista tiene derecho a circular al lado nuestro, ¿verdad? Es una vida humana que va al lado. Entonces, ir viendo en ese manejo justamente defensivo bueno, de decir, bueno, el ciclista viene aquí adelante, voy a esperar hacia dónde va a tomar, y ceder esa parte de cortesía, ¿verdad? No más bien competir en que voy a pasar antes del ciclista. ¿Por qué? Porque, repito, muchas veces he visto situaciones de hechos viales, que los hechos viales hay que entender, y los siniestros son predecibles, como lo decía Christopher. Todos son actos humanos. Entonces, ¿qué es lo más lamentable? Que todos se pudieron haber predecido, o bien haber frenado, haber cambiado la ruta nada más, en sentido de no colisionar con la persona, pero todos son hechos humanos. Así es. Ahora que Christopher hablaba de que cuando salimos a la calle también estamos conviviendo con gente, él decía, podrían tener una situación peor que la nuestra, y es cierto, porque cuando salimos a la calle, salimos acompañados de nuestras emociones, de nuestras situaciones, los problemas en los que venimos pensando, el asunto que tenemos que atender en la oficina, o la visita de urgencia que tengo que ir a hacer porque algo está pasando. ¿Cómo ir también manejando esas emociones? Porque es algo también clave a la hora de estar en calle. Incluso no necesariamente tenemos que ir nosotros detrás del volante, también si vamos de pasajeros tenemos un rol que tenemos que cumplir a la hora de salir con nuestras emociones a un espacio transitado en donde convivimos con más personas. Sí, es muy importante, Irene, lo que estás comentando. Yo creo que hoy por hoy se ven situaciones bien lamentables en carretera, ¿verdad? Y se han hecho súper virales algunos videos, pero yo creo que lo que sí está bajo nuestro control es la conducta, la gestión de las emociones, y lo mejor que podemos hacer cuando topamos con una persona que no está gestionando sus emociones de forma correcta, pues es alejarse, ¿verdad? No permitir que la situación escale a un nivel mayor. Incluso reportarlo a las autoridades de ser necesario, porque nuestro deber es cuidar nuestra integridad física, la integridad de los acompañantes también, y no permitir que eso pase a otro nivel, ¿verdad? Don Jeffrey ahorita nos acaba de comentar que vio una persona que venía sin cinturón de seguridad. ¿Cuál es el cinturón? Vea el cinturón donde se ve ahí justamente. No lo lleva puesto. Y lo más extraño, ¿sabe qué es? Que todos los que van en el vehículo, y perdón que interrumpiera, tranquilo, van con el cinturón. Solo la conductora no lleva el cinturón. Cuando es quien debería dar el ejemplo, se podría decir. Y les explico. La estadística costarricense es muy alta, casi 90 y tanto % de uso del cinturón. ¿Qué es lo que más duele ver esto? Que ella es la conductora. Entonces, ¿qué es inmediatamente una situación que vemos? Ella perfectamente podría, en un hecho o un siniestro vial, salir expedida o golpear a alguno de los acompañantes y ocasionarle lesiones. Aparte de la situación en la bolsa de aire, inmediatamente le va a generar una lesión inmediata porque no lleva el cinturón. Entonces, vean, me alarma ver esto, porque realmente creo que ya los costarricenses lo tenemos casi como una situación muy buena, que nos montamos el vehículo y de inmediato nos ponemos el cinturón, ¿verdad? Bueno, y aprovechando los ejemplos que vemos en carretera, por ejemplo, este carrito chiquitito, que no tiene nada de visibilidad ahí en la parte trasera, ¿verdad? Está tan lleno de
bueno, no vamos a decir lo que había, ¿verdad? Algunas bebidas, bolsos y demás, pero es a tal punto que limita la visibilidad y los puntos ciegos, ¿verdad?, del vehículo se vuelven un poco mayor. Entonces son cositas que también tenemos que tomar en consideración. Sí, no, y justo cuando estábamos entrando al vehículo ahora, antes de salir del punto de partida, recordaba yo la campaña de COSEBI, Amarres de la Vida. Digamos, eso es un mensaje súper sencillo que podemos seguir repitiendo, y especialmente quienes vamos a conducir al resto de nuestros, digamos, de las personas que se transportan con nosotros, siempre recordarles Amarres de la Vida, porque nunca se sabe qué va a pasar, ya sea, digamos, no todo está bajo el control de uno. Yo puedo manejar de la mejor manera que eventualmente algo puede llegar e impactarme. No necesariamente va a ser una responsabilidad mía, pero sí es responsabilidad mía poder reducir lo mayor posible los riesgos que me generan. Perdón, Arturo, ahí adelante, si vemos, el conductor de esa moto lleva metido en el casco el celular. Es otra de las situaciones lamentables que los mensajeros, si lo podemos ver aquí al lado, él va ahí, véanlo. Entonces, es un afán por no usar manos libres en razón de que eso es un peligro. Porque ¿qué va a hacer ese muchacho? Lamentablemente se le cae el teléfono y ¿qué va a hacer? Inmediatamente frena. Correcto. Entonces son hechos donde los conductores de rutas, de condiciones también de envíos y demás, hacemos muchas campañas constantemente cuando hacemos talleres de motociclistas para decirles a ellos: vean, muchachos, entiendan, el casco está determinado y está creado de una forma tan buena que le protege a usted su cabeza, pero si usted le mete un celular dentro, ya es un cuerpo extraño además de lo que tiene en la cabeza. Entonces podría generarle una lesión mayor, o bien, como digo, ¿qué es lo que va a pasar? Muchos andan con un teléfono que se vuelve su parte de trabajo y si se le cae, ¿qué hace? Frenan. Sí. Sí, una de las cosas que, bueno, habíamos conversado para el estudio de movilidad segura del 2024 es que incluso los riesgos se aumentan por el tipo de trabajo que estamos haciendo, y especialmente en temas de mensajería y de entrega de comida, donde la remuneración a veces es por paquete entregado o por pedido entregado. Eso hace que las mismas personas tengan que acelerar o tratar de hacer la mayor cantidad de viajes y la mayor cantidad de entregas en el menor tiempo posible, y eso termina siendo un poco contraproducente para la seguridad de esas personas, porque tienen que ponerle, entre comillas, aunque lo que pongan realmente en riesgo es su vida, y eso es un reto a nivel mundial, diría yo, el cómo podemos trabajar con este tipo de servicios para que puedan ser reconocidos y remunerados de una manera adecuada, sin necesariamente crear estos incentivos perversos, estas condiciones en las que pueden poner más en riesgo a las mismas personas que lo están desempeñando. Parte de la situación de la seguridad vial, que es en el entorno laboral, ya entra en la parte ocupacional, de los proyectos que se están buscando hacer justamente con esas plataformas, esos delivery y todo, es acercarnos a ellos en situación de promulgar ciertas políticas que, si bien van a llevar a una condición donde vemos que hay mitigar ese tipo de hechos viales, ¿verdad? O estos siniestros. Lo más importante, cuando son flotillas ya permanentes de instituciones, nosotros hacemos un proyecto que se llama Empresas Seguras, donde lo que buscamos es indicarles cómo ellos construyen una política, ¿verdad?, de seguridad vial desde cero, conjuntamente con el acompañamiento de nosotros. ¿Para qué? Para que ese tipo de situaciones le hagamos ver a cada funcionario de estas empresas el riesgo que se corre, y más allá también en una situación que le digo que es el mundo real. Una situación de una persona que se incapacite por una situación de eso es muy costosa para una empresa. Entonces, quizás darles manos libres o darles una herramienta que les vaya a hacer más fácil esto puede mitigar un grado de lesión que al fin y al cabo se transmite en una persona que está afectando su núcleo familiar, que posiblemente pueda ocasionarse también un accidente donde va a golpear a alguien o se va a golpear él. Y más allá también de lo que digo, socialmente es el mundo ideal en darles también una condición laboral idónea, ¿verdad? Entonces no hay que escatimar, tal vez, porque muchas veces vemos que si le damos un mano libres a uno de los conductores de nuestra flotilla de motocicletas, es que cuesta tanto, sí, pero ¿cuánto más le puedo dar en vida a él si le protejo con este tipo de accesorios, ¿verdad? Que es importante. Bueno, Jeffrey, ahora que traemos el tema de las empresas, ¿verdad?, aquí a la mesa, yo creo que a veces no solamente es el conductor, sino también el líder que está detrás de ese conductor presionando de que cumpla con esta ruta, llegue a tal lugar lo más pronto posible. Y sí, lamentablemente se tienen consecuencias que valen casi que más del doble, ¿verdad?, de lo que se pudieron haber ahorrado en una entrega,
en consecuencias de incapacidades y demás. Entonces hay que propiciar también que desde la estructura de liderazgo pues puedan crear este tipo de políticas que no expongan a sus colaboradores, sino más bien que eduquen a las personas de cómo hacer esas entregas seguras. No es entregar rápido, sino más bien entregar, ¿verdad? No, y al final también, y lo conversamos un poquito antes en la previa, no son solo números lo que estamos viendo, estamos viendo vidas y estamos viendo personas, y que no es solo la persona que sufre la lesión, sino todas las personas asociadas que pudieran luego tener esa recarga de funciones de cuidado, que dependieran del ingreso de esa persona. Entonces entender que este es un problema no solamente de seguridad vial, sino que es un problema social grande, y es un problema de salud pública, y deberíamos de siempre mantener eso en consideración. Yo creo que como profesionales en transporte o asociados a la industria del transporte, somos más profesionales en salud pública de lo que queremos reconocer. Entonces siempre poder tener eso en mente para abordarlo de una manera muchísimo más integral yendo a futuro. Ahora acabamos de ver algo que también nos llama la atención a nosotros como conductores, que era también cuando alguien que guarda muy poca distancia pretende pasarse al carril nuestro, y afortunadamente tenemos un conductor que estaba muy atento a bajar la velocidad para esto, porque es una situación que nos podemos enfrentar a diario. Y sin necesariamente haber señalizado que iba a moverse de carril, también, sino tratando de aprovechar el gap que dejaba el vehículo. Más allá de esto, si vimos lamentablemente cuál fue la acción de ese conductor de este camión, la parte que les decía a ustedes, ¿por qué no bajó la velocidad y redujo nada más la velocidad y se quedó en su carril? No, ¿qué es lo que hizo inmediatamente? Introspectivamente cambió de carril sin fijarse que el vehículo que estaba a la par venía cerca de él. Entonces, esto es un enfoque donde vemos cómo el conductor vuelve a una situación muy individual, donde dice, no, yo no quiero detenerme, yo quiero seguir avanzando. Y qué lamentable es esto, porque son actos propios donde podríamos prever un posible hecho vial o una colisión. Sencillamente con quitar el pedal de acelerador, sencillamente poner un poquito de freno, que al final, muy posiblemente lo que no analizamos, ¿cuánto nos va a restar de tiempo? Eso son segundos. Entonces ahí es donde empieza a lamentablemente competir los segundos versus a la entrega rápida, lo que estamos hablando, el enfoque laboral, porque era un vehículo que transportaba posible materia que iba a algún lado de comercio. Entonces ahí vemos, quiero llegar rápido a la ruta, porque entre más rápido haga la ruta, más rápido salgo en un lado, voy al otro, ¿verdad? Sí, tenemos yo creo que que balancear mejor el enfoque de llegar rápido versus llegar seguro, y lo hablamos al principio, de nada nos sirve no poder llegar versus llegar rápido, y creo que Christopher lo había mencionado, esa seguridad es lo primero, y creo que es lo mismo que vemos en edificios. Cuando construimos un edificio no lo construimos nada más para que funcione rápido, sino primero la integridad estructural de ese edificio para que nos pueda proteger y dejarnos hacer las cosas tranquilo una vez que ya estamos en el edificio. Desde la Academia de Manejo del Grupo Purdy queremos compartirle estos tips, estas recomendaciones antes de salir a carretera. La primera recomendación, y súper importante, es revisar la presión de las llantas. Recordemos que podemos encontrar la presión adecuada que nos recomienda el fabricante en la puerta del conductor. La segunda recomendación, más ahora que entra la época de lluvias, es revisar el estado de las escobillas. Si nosotros notamos que las escobillas rayan o vibran al limpiar, ya es necesario cambiarlas. Recordemos que más en tractos de noche donde la visibilidad es menor, es imprescindible contar con todas las luces correctamente. La cuarta recomendación es revisar el depósito del limpiaparabrisas. Es clave para no perder visibilidad con lluvia o con polvo. Súper importante que todos los ocupantes del vehículo viajen con el cinturón de seguridad. Es importante también contar con la llanta de repuesto y las herramientas necesarias para hacer el cambio, y el kit de emergencia que debemos de tener a mano: el chaleco reflectivo, el extintor con buena fecha de vencimiento y buena presión, y los triángulos de seguridad. También revisar el nivel de aceite y hacer los cambios según corresponda es muy importante, ya que esto nos ayuda a mantener lubricado correctamente el motor. En Grupo Purdy queremos que todas las personas lleguen seguras a su destino, así que estos simples pero útiles consejos nos ayudan a movernos seguros. En esto también, y creo que usualmente muchas veces cuando salimos en carro, aunque si bien es cierto la responsabilidad principal
está en el conductor también quien tiene, al menos en este caso, digamos que soy yo quien está sentada al lado, que es el copiloto, también tiene una función que muchas veces pasamos por alto, ¿verdad? Y que a veces dicen, no, es el que se encarga de las estaciones de radio, de que el Spotify vaya en lista de reproducción y demás, pero también cuál es esa responsabilidad que nosotros tenemos cuando estamos a la par del conductor para ser también otros ojos que estén viendo y estén alerta de estar también en esta convivencia vial. Siempre es bueno poder contar con ese apoyo y con ese refuerzo de conductas positivas en general, incluso el uso del celular. ¿Cuántas veces hemos visto que hemos estado en un vehículo y que la persona que va manejando quiere agarrar el celular para revisar X o Y cosas, para mandar un mensaje? Desde ahí tenemos que estar reforzando cuando vamos como pasajeros que eso no se dé, porque al final nuestra vida está dependiendo también de la persona que va conduciendo. Entonces sí es un rol crítico, indistintamente de si vamos como copilotos o nada más como pasajeros en los asientos de atrás, garantizar que la persona que conduzca y se concentre sobre la vía, porque al final dependemos todos de lo que esa persona eventualmente pueda hacer, y hay que apoyarle a que lo que haga lo haga de la mejor manera posible. Arturo, y es una responsabilidad grandísima, ¿verdad? Incluso en el sentido de si yo voy como copiloto, decirle al conductor, qué sé yo, papá, mamá, no te has puesto el cinturón, o cómo vas a hacer eso, cómo se va a meter por este carril, que a veces ni siquiera hay carril, ¿verdad? A veces es un espaldón nada más y quieren hacer un tercer carril ahí. Entonces el copiloto tiene una responsabilidad también, no es de que, yo no soy el que voy conduciendo, entonces no tengo que decir nada, no, también hay una responsabilidad de poder llamar la atención de aquellas faltas administrativas que se estén cometiendo en carretera. Bueno, esa parte tenemos que entenderlo, que hay una persona al lado, ¿verdad? Esa persona al lado también es nuestro principal indicador también, como acaban de decirlo anteriormente Arturo y Christopher, en sentido que nos recuerden que llevamos a personas en el carro, además de llegar seguros. ¿Por qué? Porque hemos visto cuántas veces situaciones donde el conductor se empieza a dormir un poco, recordarle, mira, descansemos un momento, que es lo más importante que tenemos que tener en esa realidad, ¿verdad? Porque si hablamos de una forma muy romántica o muy apegada en el mundo del deber ser, pero el mundo real es hasta tener una forma adecuada de decirle, mira, te sentís cansado, ¿por qué no? Sencillamente tomemos un ratito acá, voy a estirarme, porque a veces hay conductores, lamentablemente, que cuando se les meten en su mundo de yo soy el mejor conductor, a mí nadie me tiene que decir cómo conducir, yo sé cómo hacer las cosas, hay un mundo, ¿verdad?, que es difícil en esas situaciones. Por ejemplo, algo muy terrible es con la condición cuando la gente consume alcohol. Y entonces vamos a encontrarnos conductores donde el acompañante va a ser vital, en sentido de la persuasión que tenga de decirle, mira, mejor me retiro yo del vehículo y yo no voy con vos, porque así como vas, vamos a terminar en un accidente. Eso es importante, ¿por qué? Porque está dejando ver a la persona con una debida motivación de que no hay por qué manejar. Hay una situación principal que es la vida. Sí. Entonces, el conductor realmente a veces, habrá caso, no siempre, ¿verdad? Pero ahí entra ese juego importante, que el acompañante sea también esa voz que le lleve con buen indicación de riesgo, ¿verdad? Que hay un riesgo totalmente evidente cuando está corriendo, lo que estábamos hablando justamente. Tranquilo, mira, no hace falta llegar tan rápido, vamos de vacaciones. Sencillamente es eso. ¿Qué pasa muy normalmente? Hay un ímpetu de salir de la congestión vehicular, hay un ímpetu por llegar rápido, donde el acompañante puede ser esa voz de aliento o de paz o de calma que me regrese a decir, mira, no, ¿para qué te vas a pelear con el que va a la par si va disgustado? Bajémosle, tranquilo, no te preocupes. O sencillamente tocarle el tema y empezar a hablarle al conductor de algo diferente para que lo saque del foco. Yo creo que aprovechando este tema de comunicación y demás, y estando con el Grupo Nación, el dejar de enfocarnos tanto en el tema de congestión para posicionar otros temas es sumamente importante, y especialmente este tema de movilidad segura. ¿Por qué? Porque a veces el enfoque en congestión es tratar de eliminar el entorno donde no me deje moverme lento. Digamos, eliminar el entorno donde yo me muevo lento. Y si solo pensamos en eso,
empezamos a generar velocidades inseguras de acuerdo con el entorno donde estemos. Entonces impactamos las condiciones de carretera y generamos más riesgo. Entonces creo que es un buen momento para entender que el congestionamiento no es todo en el sistema de transporte. El sistema de transporte va muchísimo más allá y tiene muchos objetivos que cumplir. Darle acceso a las personas, garantizar su integridad física, hacerlo costo eficiente, hacerlo sostenible en el entendido de que me genere bienestar físico, me genere bienestar mental. Entonces empezar a entender que el transporte no tiene un solo objetivo, que sea movernos rápido, sino que tiene múltiples objetivos que todos hay que balancearlos finalmente, porque unos pueden ser contraproducentes con otros. Entonces creo que eso, estando en este tipo de espacios, vale la pena posicionar, y que las calles no necesariamente hoy en día son solo para movilizar gente, sino que incluso para proveer servicios ecosistémicos. Por ejemplo, cuando pensamos en árboles que puedan filtrar la calidad de aire y que permitan que el agua de lluvia llegue al subsuelo, entre otras cosas. Entonces es una nueva manera de ver esto, que sí, hay especializaciones en cada una de esas cosas, pero la calle es un ecosistema propio, y que cada ecosistema tiene muchas cosas que hay que ver y tratar de compenetrarlas de la mejor manera posible. Perdón, ahora acabamos de ver, me gustaría también apuntarlo, a una motocicleta también dar vuelta en U, en un momento en donde encontró la oportunidad para hacerlo, porque no venía ningún automóvil, y eso también es, aunque sí, digamos, tomó su rato, se fijó, estamos claros de que eso también era exponer la seguridad en este caso era su propia seguridad. De una maniobra no permitida realmente, y que el entorno vial se diseña bajo ciertas condiciones para que se hagan ciertas cosas. Sin embargo, sí, errores siempre va a haber y hay que tratar de minimizarlos con distintos tipos de medidas de acompañamiento. Sí, e incluso acabamos de ver que es otro ejemplo que por el tipo de calle, tal vez no habíamos visto la vez pasada, pero acabamos de ver una persona cruzar la calle, no en una esquina, no en un paso peatonal, ni siquiera había semáforos en rojo, fue simplemente no vi carro pasar y me tiré. No hemos visto pasos peatonales en este sector tampoco. Y que eso también es algo importante, hablar entonces de esa función que tenemos también, porque los peatones, porque mientras no estemos en un vehículo de ningún tipo, somos peatones, ojo que también hay otro, lo estamos viendo. ¿Qué tenemos que hacer con esa responsabilidad cuando somos peatones, y también qué hacer nosotros como conductores también para proteger la vida de ellos, aunque tal vez las decisiones que estén tomando no sean las más sensatas? Irene, yo creo que algo a tomar en consideración, primero que todo, ¿verdad? Es, todos somos peatones. Todos en algún momento nos bajamos del vehículo y vamos a cruzar la calle para llegar a la oficina, etc. Entonces todos somos peatones y tenemos que entender que básicamente tenemos las de perder en un siniestro vial, en un atropello, por decirlo así, porque pues lógicamente nuestra integridad física es la que está expuesta. Entonces yo creo que, por ejemplo, factores como el entorno, que no podemos controlar, los pasos peatonales y demás, pero sí podemos controlar nuestra conducta. A veces creemos que porque somos peatones la ley de tránsito no aplica para nosotros, pero nos toma en consideración también, y tenemos que cambiar un poquitito el chip en hacer esas maniobras de cruzar las carreteras y demás en los puntos que sean más seguros, o los momentos, porque ahorita incluso tuvimos que parar el tránsito, ¿verdad?, para que esta persona pudiera cruzar, e incluso una persona pasada de edad, mayor de edad, etcétera. Entonces hay un riesgo incluso de que esa persona se pudiera caer en carretera y pues un siniestro sería fatal, ¿verdad?, en ese momento. Yo diría que nosotros no podemos necesariamente controlarlo directamente, porque no está en nuestro poder el transformar el entorno. Sin embargo, por ejemplo, a través de trabajo en conjunto entre municipalidades y el Ministerio de Obras Públicas, podemos trabajar en mejorar y en entender este tipo de cosas, porque al final esa persona probablemente se estaba bajando del bus. No sé si ustedes lo vieron en el otro sentido, que había un bus, pasó por detrás del bus y tenía que cruzar la calle para ir a donde tuviera que ir. Sin embargo, no había facilidades de cruce en los 400 metros a la redonda que circulamos en ese momento. Entonces íbamos a hacer que esa persona caminara 400 o más, y en el primer paso peatonal que encontrara, cruzara y después volviera a subir. No necesariamente. Y ahí, como profesionales,
en temas de transporte tenemos que entender esas necesidades y eventualmente ir adecuando poco a poco los entornos, porque todo esto cuesta dinero, realmente. Todo lo que es transformación de un entorno cuesta dinero, lleva estudios asociados definitivamente. Sin embargo, también tenemos que ver esa perspectiva de, ok, ya nuestro entorno de 1980, 1990, 2000, 2010 va cambiando poco a poco. Las actividades comerciales se van desarrollando, va habiendo más vivienda, etc. Y la gente siempre necesita moverse. Y qué importante eso en el trabajo también con los gobiernos locales que ahora mencionabas, porque muchas de estas calles son municipales y es ese trabajo en conjunto con las municipalidades las que nos llevan a pensar entonces sí, se necesitan facilidades para que haya cruces seguros de calles para las personas peatonas. Hay algo, Irene, aquí, vamos a ver, tal vez el análisis que Arturo hace, hay que entenderlo, pero hay que analizarlo desde otras perspectivas. La ruta que veníamos no es una ruta que se pueda estar haciendo como lo que vemos acá, que hay cuadras establecidas y hay pasos peatonales bien definidos y bien demarcados. Digamos, es una ruta principal donde hay fácilmente cada 100 metros una cuadra definida y un paso peatonal. Mientras que en la ruta que estamos viendo es la ruta que se va hacia la antigua Robert en Guadalupe y es una ruta donde hay condiciones peatonales que lo vemos justamente en el Madre Divino Pastor, lo vemos justamente más arriba. Entonces, el entorno vial, si bien es cierto, la finalidad que se tiene es protección al peatón, que es la base elemental. Sin embargo, si vemos el enfoque desde un punto de vista, que me quedo con la parte que decía Christopher, el peatón también es importante educarlo. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer justamente desde el COSEBI? Darles una educación a los niños, donde tenemos parques viales dedicados a movilidad segura y sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Desde pequeños enseñarles cuáles son los puntos donde debo de cruzar, cómo debo cruzar, y más allá del asunto de esto es visualizar también que los adultos mayores lamentablemente hemos tenido hechos muy fatídicos donde los vemos que ni siquiera se percatan cuando van a cruzar. Hay que entender, hay una situación donde el adulto mayor se vuelve más vulnerable porque es más lento, su percepción visual y auditiva a veces también se afecta. ¿Qué es lo que hemos tratado de trabajar mucho con las municipalidades? Porque esta ruta que estamos circulando es nacional, no es municipal. Nacional. Entonces, con los municipios lo que estamos tratando de hacer es decirles, vean, las aceras y los entornos conjuntamente, trabajar en convenios para que sean más seguros para los adultos mayores. ¿Qué es la otra situación que vemos enfocados a esto? También que hay que entender, la población costarricense se va envejeciendo. Como tal hay que pensar que los cruces viales sean adaptados para ellos, que tenemos personas que les cuesta dar un paso, situaciones de pasos a desnivel que tendríamos que tener, como también se vuelven reductores mediatos de velocidad para que ellos se vuelvan una forma de cruzar más segura. Pero lo más importante que vos tocabas es hacer talleres conjuntamente donde el adulto mayor se le involucre, porque lamentablemente muchas veces nos enfocamos en los chicos y es muy bien, pero el adulto mayor también hay que darle esa capacitación, porque a veces él deja de crecer en ese conocimiento del entorno vial que va avanzando desmedidamente. Tenemos gente que tal vez vivía aquí en Guadalupe durante mucho tiempo y decía, es que antes no había esa cantidad de carros. Y aunque no pareciera, esto los afecta, porque también ellos tienen que resolver el cruzar una calle que ya se les vuelve lento, ¿verdad?, su paso. Entonces se vuelven potenciales víctimas de incidentes viales, de hechos viales. Entonces, ¿qué es importante esto? Entender que el bienestar de la población es de todos. No es únicamente del gobierno central, sino desde las empresas privadas que se suman a esto, que es muy importante decirlo porque es algo de todos los costarricenses. Yo creo que a todos nos duele cuando vemos una persona que fallece en un hecho vial. Entonces, qué importante es que todos nos sumemos a dar ese grano de arena, ¿verdad? En sentido de proteger a las personas que se movilizan, de hacer esta movilidad segura, casi como una dinámica que la hagamos ya sin analizarla, casi que inmediatamente hagamos todos los actos como una cuestión refleja. Eso sería lo más bonito y más armónico, ¿verdad? Sí, no, y yo comparto con don Jeffrey esa apreciación. Entiendo también y la dificultad a veces de balancear el interés local, digamos, de las comunidades que viven justo en los linderos de las rutas nacionales. Las rutas nacionales al final terminan siendo tanto un conector regional, pero también es una vía que tiene una función local
y que también funciona como una frontera geográfica a veces entre una comunidad y otra. Entonces balancear todos esos intereses no deja de ser complejo. Sin embargo, de nuevo, siempre hay maneras de llegar a consensos, como decía don Jeffrey, poder acordar entre todos los actores de la sociedad, desde personas menores de edad que también tienen un derecho a vivir y a disfrutar las calles. No sé cuántos de ustedes crecieron jugando en la calle. Yo jugaba béisbol, jugaba fútbol, jugaba hockey, hacía de todo en la calle, me iba con amigos en bicicleta teniendo 10, 12, 13 años, que era un entorno completamente distinto, sí, había menos vehículos, sí. Sin embargo, la masificación del vehículo no tiene que ser una barrera para crear entornos vivibles y entornos que nos quieran potenciar esa calidad de vida. Y cuando viajamos a casos europeos, casos incluso aquí en América Latina, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, algunos de esos entornos tienen tasas de motorización o de propiedad de vehículos mayores que las que tenemos aquí. No es el caso necesariamente en Colombia y en México, pero finalmente ellos han priorizado la calidad de vida de las personas que habitan y que visitan sus sitios versus la calidad de vida de las personas que solamente la están atravesando y cada vez yéndose más y más lejos, y que no le dejan realmente un valor al municipio que está en esa zona de influencia. Entonces, de nuevo, todo esto es un balance, y en transporte hay pros, hay contras. Hay algo eso importante sí, que dice Arturo. protegiendo a la gente. Yo siempre trato de vendérselos a los alcaldes y a los actores locales, regidores y demás, es que se lleven esa condición el habitante de satisfacción por trasladarme en mi cantón. Eso es un indicador importantísimo de inversión económica y además de seguridad vial. Porque ¿qué es lo ideal en esto? Por eso yo siempre trato de impulsar a los municipios. Háganse de su policía de tránsito municipal, eso es importante. El policía de tránsito, contrario a lo que muchas veces se dice, para mí muy particularmente, no es un factor a reducir, es un factor a mantener. Porque si bien la situación de la tecnología en cuanto a las situaciones de video, de fotomultas o otros dispositivos que a veces se dan en la nueva avance tecnológico son importantes, pero algo que no podemos reducir con toda la inteligencia artificial y demás que tenemos es que el humano es imprescindible. Entonces, cuando vemos un oficial de tránsito en la calle, se comporta distinto a la gente. Eso ya hemos hecho no sé cuántos laboratorios de esto, y finalmente podemos ver y nos dicen, vean, hay una señal ahí al frente que dice que hay una multa que se va a hacer por foto, ¿verdad? Si usted sobrepasa la velocidad, habrá gente que hasta las oye. En cambio, si ven un oficial de tránsito al frente, cambia todo esto. Entonces, vieran qué importante es esto que estamos hablando, donde los gobiernos locales, también otra cosa que estoy participando mucho es diciéndoles, ustedes son los que manejan más el sentir de cada localidad, son los que conocen más cómo se están moviendo los flujos vehiculares. Quizás nosotros tenemos nada más estadísticas de rutas nacionales, pero sin tener el macro, que es todo, ¿verdad? Entonces, lo principal que estoy haciendo es sumándolos a estas situaciones de la mejora de seguridad vial y que sea sostenible. Que eso es importante, los planes sostenibles es algo que la gente a veces me decía a mí, está un poco gracioso lo que me decía un compañero que estábamos en una exposición de seguridad vial hace poco. A veces la gente cree que sostenibilidad es algo verde. La sostenibilidad es asegurar que los proyectos y las políticas públicas se mantengan en el tiempo, porque ¿qué es lo que tenemos que entender? La seguridad vial no es algo de 3 meses, 6 meses, es de la vida. La seguridad vial es una condición constante donde tenemos que manejar, trasladarnos, como le decía ahora Arturo, en un entorno donde sabemos que vamos a trabajar, vamos de ocio, o sencillamente dejar a los chicos a la escuela, o regresarnos del gimnasio, y ya sea caminando, en bicicleta, en autobús, en tren, en cualquiera de las posibilidades que nos brinde, hay que entender que esa finalidad es eso, ¿verdad? Es de todos los días. Entonces la seguridad vial no podemos apagarla pensando que es cuando nos sirve o no nos sirve, es que en cualquier momento somos peatones y podemos caminar por una calle y entender que tenemos que hacernos visibles, respetar las señales viales, ser un buen peatón también, porque quizás es otra cosa importante que ahora decíamos. El peatón que de repente entonces ve que hay algo en la acera, pega un brinco en la calle y el que viene en el carro casi que tiene que pegar un frenazo inmediatamente, ¿verdad? Entonces, esa condición propia donde tenemos que ser parte de un todo vial. Vieran que antes de ya finalizar esto, pues ya estamos cerca del punto de llegada,
quería llamar también a algo que no nos encontramos porque no estuvo cerca de nosotros, pero sí escuché a lo lejos en determinado momento del recorrido, y fueron las sirenas de un vehículo de emergencia. Esa convivencia que es ahí sí trascendental, porque ahí podemos estar hablando de que se trata de alguien que está buscando llegarle a salvar la vida a una persona. ¿Cómo es? Y ahí sí, esa interacción que tenemos que tener con los vehículos de emergencia cuando van a hacer su trabajo. Siempre estar pendientes. Al final, si vamos en un vehículo, la principal señal que tenemos de un vehículo de emergencia es el sonido. Entonces, asegurarnos que podamos escuchar inicialmente ese sonido, luego ver a dónde lo ubicamos, ya sea a través de los retrovisores, si vamos en un automóvil o en una moto, y darle todo el espacio que necesite. Una vez que vemos que el sonido viene de atrás, viene el vehículo atrás, entonces a orillarnos para darle chance, porque los primeros minutos de atención de un siniestro son los más críticos. Entonces, entre más rápido logre llegar un vehículo a atender ese siniestro, más posibilidades hay de reducir la gravedad de tal siniestro. Arturo, dar el espacio y no aprovecharse del espacio, ¿verdad? Porque lamentablemente después vemos a los vivillos que se van detrás de la unidad de emergencia, y recordar que esto incluso es sancionado por la ley de tránsito. Entonces, tienen la prioridad de paso. Lo mejor que podemos hacer es abrillarnos lo más pronto posible, y lo vamos a hacer conforme estemos más atentos, ¿verdad? No abusarse también con el radio, la música, porque el oído también es parte de esa conducción segura. Bueno, yo creo que de cierre de esta situación que estamos tocando ahorita, lo más importante es que me quedo que hemos hecho una buena labor con el costarricense. He podido verlo durante una época de mi vida que fui policía de tránsito, donde hacía escoltas y veía condiciones que el costarricense es muy afable a esto. A mí me llena de satisfacción ver que el costarricense, aún con las vías como estén, busca dar espacio. Esto es algo que cuando uno sale y ve gente que le cuenta que a veces las unidades de emergencia no llegan, por lo que decía ahora justamente Arturo, que es importantísimo esos tiempos, los segundos son oro. Y ver costarricenses que realmente se hacen a un lado y que más bien se muestran afables ante esa situación, es algo que no debemos de dejar de, como dicen, de repasarse. Ver y ser afables, empáticos, en sentido de que una unidad de transporte de emergencias es una unidad que lleva una vida que está en juego. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un llamado siempre a seguir haciendo eso, a ser costarricenses que participen de una situación donde nos pongamos en los pies, ¿verdad?, por decirlo, en los zapatos de esa persona que va a esa unidad, que cualquiera de nosotros en algún momento podría ser ese. Siempre cuidarnos unos a los otros, dentro y fuera de la carretera, realmente, como una sociedad que valora la vida, finalmente. Bueno, llegamos a nuestro destino. Les agradecemos a Arturo, a Christopher y a don Jeffrey por haber estado con nosotros comentando lo que vemos en las calles de Costa Rica. A ustedes por estar con nosotros. Les recordamos que tenemos un episodio anterior donde exploramos lo que sucede en otro sector de San José, y que tendremos próximamente uno más, porque este es nuestro compromiso por la movilidad segura, por convivir todos en las calles, para así poder evitar diferentes circunstancias que podrían afectar la salud de las personas que tenemos alrededor cada vez que salimos. Soy Irene Rodríguez Salas, editora de Experiencias La Nación, y los esperamos en próximos foros. Cuando vas en carretera y alguien es cortés, presiona las luces, da las gracias de una vez. En el SEDA, en la presa con un movimiento, ese pequeño gesto cambia el momento. Gracias, gracias por dejarme pasar. Gracias, gracias, lo voy a recordar. Con un botón luces parpadearán. Gracias en la vía es cortesía al manejar. Un gesto sencillo que dice mucho más. Cuando das el paso tu sonrisa brillará. Las luces intermitentes, lenguaje universal. En Costa Rica para dar las gracias es natural. Gracias, Mae. Gracias por dar las gracias en carretera. Te lo dice Grupo Purdy, tú vete seguro. Hay caminos que se recorren en minutos y hay otros que se construyen con el paso de los años.
Estos 15 años representan mucho más que una historia. Representan las decisiones que tuvimos que tomar en el camino, de hacer las cosas diferente, lo que nos hizo evolucionar y sobre todo aquello que no era nada más proteger autos, sino cuidar la vida de las personas. Acá entendemos que detrás de cada cliente hay una historia y nuestro trabajo es estar ahí cuando más lo necesitan. Cuando alguien tiene un accidente, no busca una aseguradora, busca tranquilidad. Y ahí es donde empieza nuestro trabajo. Un intermediario de seguros no vende una póliza. Lo que hace es construir una relación a base de confianza para que en el momento del imprevisto genere tranquilidad, genere paz al asegurado, al negocio, a la familia, porque eso es lo que ellos generan, confianza y paz. Qualitas no solo ha sido pionero, ha estado en los temas coyunturales y se ha sentado a cuestionar con preguntas fuertes el pasado, el presente, y hemos ayudado a construir el futuro, porque ayudar a la industria implica trabajar y pensar para moverla hacia adelante. Hoy seguimos impulsando una industria más cercana, más preventiva y más preparada para el futuro. Digitalizar procesos nunca fue un tema de tendencia para Qualitas. Cuando la industria empezó a hablar de transformación digital, Qualitas ya estaba transformando la experiencia del seguro automotriz. Porque proteger es mucho más que asegurar vehículos. Es cuidar sueños, familias, negocios y proyectos de vida. Por eso proteger va mucho más allá de un auto. Ahora no podemos quedarnos quietos. Siempre hemos estado en movimiento y ahora más que nunca todos estamos igual, compitiendo. Así que no dejaremos de movernos. Presentaremos nuevas propuestas, nuevas historias, nuevos proyectos de movilidad que nos harán ser la vanguardia del sector. Hoy celebramos 15 años. 15 años protegiendo el camino. Y lo mejor del viaje apenas comienza.